Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ver salud sexual. Es bien importante mencionar que esta definición se dio en la quinta conferencia sobre la población y el desarrollo en el Cairo, Egipto, en el 94. Es prácticamente nueva y nos dice que es un estado general de bienestar físico, mental, social y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Es innegable el enorme avance que representó poner los conceptos de salud reproductiva y salud sexual en la agenda de trabajo de un evento internacional de esa talla y de esa relevancia, que además tuvo gran trascendencia y impacto mundial. Sin embargo, si bien hubo mayor... Ay, disculpen, es que ando un poco mal de la garganta. Sin embargo, si bien hubo mayor acercamiento a la definición de la salud reproductiva, no sucedió lo mismo con la de la salud sexual, que quedó incluida en aquella y aludiéndolo parcialmente a limitar la salud sexual al disfrute de la cópula, sin riesgos de procrear. En otro sentido, la libertad no forma parte intrínseca de la salud y por tanto no debería incluirse en el concepto ese que lee. Según Eusebio Rubio en la teoría de los clones, está integrada, como ya saben, con 4 grandes potencialidades, que es el género, el erotismo, la reproductividad y el vínculo afectivo. Entonces, sin embargo, la salud de la sexualidad humana incluye, si hablamos de salud y hablamos de que la sexualidad o cada ser sexuado tiene estas grandes potencialidades y hablamos que corresponde a un ser humano saludable de manera sexual, tendríamos entonces que incluir que la sexualidad humana no solamente es salud sexual, sino estamos hablando de salud reproductiva, salud del género, salud erótica, salud de las vinculaciones efectivas, etcétera, ¿no? Teniendo como eso. Partiendo de la posición inicial sobre los aspectos esenciales de la sexualidad humana, que de la salud sexual y la reproductiva, siendo parte de aquella y de la salud integral del ser humano, y teniendo íntima conexión entre sí, son diferentes. La autora en que me basé para este tema que es tan importante es Marcela Martínez Roaro. Si tienen la oportunidad de buscarla, de googlearla, de comprar sus obras, ella tiene importantísimos aportes con respecto a la sexualidad, salud sexual, reproductiva y derecho. Ella nos dice o propone que le llamemos entonces a salud sexual el óptimo desarrollo y funcionamiento anatomofisiológico y psicosocial que permitan al ser humano el ejercicio pleno e integral, individual y social de su vida erótica, coital, orgásmica y genérica. Y si se dan cuenta, pues ella abarca muchos más otros aspectos que son importantes en la vida de los seres humanos, ¿no? Como más específica la definición. Y entonces, si le llamamos salud sexual a todo esto anterior que tenemos, que vivimos todos los seres humanos, ¿a qué se le va a llamar alteraciones de la salud sexual? O sea, ¿qué no es salud sexual, ¿no? Entonces nos referimos a los estados intersexuales, a las disfunciones eróticas, a las infecciones de transmisión sexual, a las parafilias, cuestiones vinculadas al género. Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Aquí les puse un cuadro donde viene más específico los temas.
por si tienen alguna duda, por si esto les facilita investigar, indagar más, que es muy importante que ustedes tengan como iniciativa el, el investigar de cada tema que nosotros les decimos. No es como que lo que les digamos es lo que hay muchos autores de los mismos temas y tenemos que formar nuestro propio criterio, ¿no? Entonces es importante que ustedes se den a la tarea de investigar, que no solamente se queden con lo que es lo poco que se les aporta acá, porque principalmente uno de los trabajos más importantes es que tenemos como sexólogos y sexólogas y profesionales de la sexología que trabajamos con seres humanos en su salud sexual, que es algo tan íntimo y tan grande para cada persona. O sea, no cualquier persona se atreve a hablar abiertamente de su sexualidad y ustedes lo van a ver en la práctica. Tenemos que tener un feeling muy desarrollado y sobre todo la responsabilidad de actuar de manera ética y profesional, es decir, investigar. O sea, no, sexólogos y sexólogas nos volvemos investigadores, nos volvemos maestros, nos volvemos acompañantes, terapeutas, eh, ejemplos a seguir, si ustedes así lo quieren llamar. Y es importante que tengamos estas iniciativas de seguirnos preparando, de perfeccionar nuestro conocimiento para que entonces podamos trabajar con personas. Últimamente, lo relacionado a la salud mental y a la sexualidad está muy tomado a la ligera. A mi muy particular punto de vista, es algo extremadamente delicado. No podemos estar jugando con la salud de las personas, no podemos decirle o malinformar a las personas con conocimiento que no sabemos. Se vale decir no sabemos cuando, eh, cuando nos encontremos con algún tema que no tengamos el dominio o que no lo hayamos visto o algo. Se vale decir no sé, se vale decir lo investigo y posteriormente les doy la información correcta. Lo que no se vale es malinformar, lo que no se vale es hablarle a la gente de nuestro prejuicio, desde nuestros prejuicios, si no nos hemos deconstruido en el tema. Todo esto es bien importante, ¿no? O sea, a lo mejor se los he repetido en las anteriores videos, sin embargo, me parece de suma importancia que lo tomen en cuenta, para que entonces puedan sentirse orgullosos y orgullosas de la carrera que van a desempeñar. Bien, entonces, ¿a qué se le llama estados intersexuales? Son afecciones vinculadas al sexo cromosómico, gonadal o fenotípico durante la primera etapa de la gestación. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, todo este tema, como el anterior, cuando hablamos de disfunciones de la vida erótica, está extremadamente relacionado con la medicina. Hay cosas que no vamos a saber definitivamente porque tendríamos que tener la formación como médicos o médicas para que podamos entender y a su vez replicar esta información. Sin embargo, es nuestra obligación saber por lo menos de qué se está hablando. No vamos a dar una cátedra, salvo si son doctores y doctoras, pero de lo contrario, por lo menos tenemos que saber de qué es lo que estamos hablando. Insisto, nuestra obligación es ir más allá de estos simples conceptos que estamos viendo para que entonces puedan tener un conocimiento mucho más firme y que los haga a ustedes sentirse seguros de lo que están hablando, ¿sale? Como aquí dice, corresponden a lo que la medicina ha determinado como fallas en la elaboración y diferenciación del sexo biológico y sus correlatos con los estados intersexuales derivan de alteraciones cromosómicas, autosomas y cromosomas sexuales, que manifiestan alterando la secuencia del establecimiento del sexo en el individuo, sexo cromosómico, sexo gonadal, fenotípico, sexo cerebral, y provocando fallas congénitas que dificultan su adscripción a un sexo determinado.
Se trata de accidentes cromosomáticos, hormonales y gonadales cuyo resultado es la ambigüedad del sexo biológico. Algunos de los más conocidos o frecuentes son los siguientes: alteraciones del sexo cromosómico, que consisten en alteraciones en el número o la estructura de los cromosomas sexuales X y Y. Para este tema les recomiendo mucho que lean al doctor David Barrios Martínez. Él es médico y es sexólogo, terapeuta, pero él tiene varios libros que nos pueden ayudar a comprender mucho más esto, porque lo habla desde la medicina y a su vez de la sexología. Entonces hay una combinación bien bonita que nos hace entender de manera más clara esto que estamos viendo. El síndrome de Klinefelter solamente se presenta en hombres cuyo cromosoma va acompañado de más de un cromosoma X, dependiendo del grado de alteración. Pudiera haber posibilidades de influencia en la orientación erótico-afectiva, la respuesta sexual o causar daños severos. No es curable. El síndrome de Turner se presenta en mujeres por la ausencia de un cromosoma sexual, necesariamente X, o por el daño estructural severo de algunos de los cromosomas X. Por lo general se detecta y diagnostica al llegar a la puberencia por el insuficiente desarrollo sexual y la ausencia de menstruación. En los casos menos severos, el tratamiento adecuado y a tiempo pueden evitar males mayores, ¿no? Es bien importante que tengamos este conocimiento porque es algo que siempre se va a dar en todas las épocas, no es algo que se vaya a curar o a prevenir, o sea, es algo que se va a dar. Y muchas veces los padres no están preparados para recibir a un hijo, a una hija con estas características. Y pareciera mentira, pero se sigue practicando esa práctica tan vieja de que cuando los doctores ven que nace un niño con estas características, lo que hacen es que con respecto al genital que tienen más pronunciado, pues hacen una ablación del otro que no. Y el problema es que muchas veces, y les dicen a los padres que eso es lo correcto, el problema es que muchas veces eso no corresponde a su identidad, no corresponde a su orientación, y cuando los niños ya son grandes, pues obviamente hay un problema enorme. Entonces, por eso, si tenemos la oportunidad de poder orientar a estos padres, pues lo que se les recomienda es dejar que se desarrolle el bebé o el niño, la niña, la criatura, para que posteriormente se vea cuál va a ser su identidad y su orientación, y entonces poder, si así se requiere, optar por una cirugía. El hermafrodismo verdadero, dice, se presenta tanto en hombres como en mujeres con cromosomas normales, pero que tienen un ovario y un testículo o una gónada con las características de ambos. Los genitales externos no están totalmente diferenciados, y en la pubescencia los hombres pueden presentar sangrados periódicos en la orina. Como el sexo de asignación se determinará por la apariencia predominante de los genitales. Lo aconsejable es estipar aquellos órganos no coincidentes con el fenotipo dominante. Incluso, si se dan cuenta, pues ahí también lo reafirma, ¿no? Pero en realidad lo más conveniente es que se haga, que se tome el tiempo, que se espere, ¿no? Y que no se tome, porque la medicina lo toma de manera literal, y muchas veces, como les decía, puede llegar a ser contraproducente para la pequeña o el pequeño, porque cuando se encuentre en la adolescencia y en el desarrollo de su identidad, pues seguramente va a tener problemas con eso. Alteraciones del sexo gonadal. En mujeres u hombres, el sexo cromosómico es normal, pero la diferenciación de las gónadas no lo es, porque en el sexo cromosómico no corresponde al gonadal ni al fenotípico. En algunos casos, mediante la intervención
quirúrgica es posible decidir a cuál sexo es más fácil aproximarlo. Son dos estas alteraciones de agenesia gonadal pura y agenesia gonadal, síndrome de testículos ausentes. Les digo, toda esta cuestión es de mucha medicina, sin embargo, no podemos tener, tenemos que tener conocimiento para que entonces podamos acompañar en caso de que alguien nos pregunte, ocupe de nuestros servicios. Por eso es tan importante que los médicos tengan una formación en sexología y las médicas también, porque muchas de estas situaciones se tienen que ver desde otra mirada, no tan rígida como es la medicina, ¿no? Entonces es bien importante que podamos incidir en esto. Las alteraciones del sexo hormonal, estas ocurren cuando hay normalidad en el sexo cromosómico y gonadal, pero alteraciones en doctrinas externas a las gónadas o problemas de receptores en los órganos blanco de las hormonas sexuales. Dan como resultado ambigüedad y aún oposición morfológica a los determinantes sexuales previos. El pseudohermafroditismo femenino, las niñas afectadas, un gran clítoris, función variante de los pliegues labioescrotales y virilización, de la uretra. Es que casi no. Su apariencia es la de varones con criptorquidia, descenso incompleto de los testículos a la bolsa escrotal, e hipospadias, cierre incompleto del canal uretral del pene. En la pubescencia, y deficiente desarrollo sexual y ausencia de menstruación. Si procede a la intervención jurídica, es aconsejable hacerlo a la mejor brevedad posible. Bueno, aquí a lo mejor ya estamos ante alteraciones que le van a impedir tener una vida funcional, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que puede ser incapacitante. Agenesia mülleriana. En algunas mujeres, los conductos de Müller no se desarrollan adecuadamente, por lo que no se forma la vagina ni el útero, o este último no se forma adecuadamente. Puede además haber anomalías renales o esqueléticas. Es posible reconstruir la vagina quirúrgicamente y si hay úteros en buenas condiciones, no afectará la fertilidad. Pseudohermafroditismo masculino, una deficiencia de andrógenos en un feto genéticamente masculino, produce una mujer fenotípica con genitales ambiguos, con una vagina cerrada en su extremo y criptorquidia. Lo que pueden hacer también es, cada concepto, buscar imágenes para que puedan tener una idea de cómo es que, a qué se le llama todo este tipo de afecciones. Eso también es importante para que lo conozcan. Ahora vamos a ver las infecciones de transmisión sexual. Es bien importante comentarles que estuve viendo algunos de sus videos del trabajo con adolescentes que damos en la actividad, y hay personas que utilizan todavía el término de enfermedades de transmisión sexual. Es bien importante que hablemos de cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, hablemos de infecciones de transmisión sexual. Posteriormente se vuelven enfermedades, pero lo más recomendable es que hablemos cuando nos queramos referir a este tipo de padecimientos, infecciones de transmisión sexual. Aquí está. Las viejas enfermedades conocidas hasta hace algunas décadas con el nombre de enfermedades venéreas, hoy son llamadas infecciones de transmisión sexual o ITS. El cambio de nombre no ha sido suficiente para borrar la estigmatización de que son objetos. Quienes la padecen porque se trata de enfermedades relacionadas con genitales, cópulas, sexo, erotismo, la sexualidad. El estigma social y además de las dolencias propias de la enfermedad impone a los enfermos sentimiento de culpa y vergüenza, lo que sumado a la desinformación son causa principal de que el paciente oculte su padecimiento, favoreciendo con ello el avance y la propagación de la enfermedad, ¿no? Esto tiene que ver con unas cuestiones sociales, moralistas y religiosas sobre la práctica de la sexualidad.
¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de diversidad sexual, eh, pues es mucho más estigmatizado, ¿no? Inclusive cuando hablamos de SIDA, en sus inicios, pues se hablaba de que se daba exclusivamente de los hombres que tenían sexo con hombres y que era un pecado divino y que por eso se había creado o Dios les había mandado ese castigo, ¿no? Entonces, también es importante que entendamos que cuando estamos hablando de sexualidad, estamos hablando o estamos rompiendo muchos paradigmas y no todas las personas nos van a ver bien. Eso es si hablamos de una sexualidad sana, de cópula, de relaciones, pero cuando ya hablamos de ausencia de la salud sexual, como son las infecciones de transmisión sexual, va a ser peor, ¿no? Está doblemente estigmatizado y es así como que, bueno, te lo dije porque eso pasa por lo que están haciendo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando toquemos los temas. Eh, eh, y aquí, pues, obviamente hay varias definiciones de las infecciones de transmisión sexual, este, qué es lo que, cómo se contagian, eh, algunas incluso un poco de tratamiento, ¿no? Eh, por parásitos, por virus. Entonces es bien importante que sepamos por lo menos algo de esto, porque fíjese que en la práctica clínica, a mí me ha tocado atender a varias personas con el VIH-Sida, que ya llevan una vida completamente funcional, eh, con herpes genital también, con virus del papiloma humano, muy frecuente en mujeres, pero lo que voy con esto es que les cuesta mucho trabajo hablar del tema, ¿no? Entonces nosotros tenemos que crear el ambiente de confianza, de comprensión, a través de nuestras palabras y nuestro lenguaje corporal, por supuesto, para que la persona se pueda sentir en total libertad de poder hablar, de poder decir, de poder externar cómo se siente. Tendríamos que trabajar duelo para la versión sana que murió y darle la bienvenida a esta nueva versión que si bien va a tener que tener cuidados diferentes o sí, cuidados distintos, pues también hay algo positivo en ello, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha empatía para que podamos comprender. Y si no tenemos conocimiento de las infecciones, si no tenemos conocimiento de estas alteraciones de la salud, si no tenemos esta deconstrucción de nosotros mismos y nosotras mismas, de nuestro propio concepto de sexualidad, de nuestro propio juicio, de nuestros valores, de nuestras culpas, por supuesto que se lo vamos a transmitir al consultante y eso no va a ser para nada positivo, lejos de que podamos aportarle, ayudarle para que tenga una vida lo más normal posible. Eh, pues por supuesto, y lo pongo entre comillas porque no uso la palabra normal, no me gusta, o sea, todos somos diferentes, no hay normalidad. Pero para eso necesitamos nosotros tener cierta deconstrucción o mucha deconstrucción para que entonces no podamos lastimar a las personas con nuestros prejuicios, con nuestras cuestiones morales o religiosas. Acuérdense que entrando al consultorio somos totalmente neutrales, es lo mismo que pasa con los servidores públicos, aunque no lo entienden todavía, y entonces poder dar el mejor servicio, ¿no? ¿Para qué? Para que pues la persona pueda gozar de una vida sexual sin culpa, para que aprenda a través de su nueva condición cuáles son las medidas que debe de tomar y sobre todo para entender que es algo que
que es extremadamente común, que nos puede pasar a muchos y que mucha gente vive con infecciones de transmisión sexual y que pues también está bien, ¿no? Y que no es raro y que no es loco y que no es depravado y todas las cargas que viene con ello. Muchas gracias.